Eh, Bien, lo que corrí fue esta línea acá, ¿sí? La línea 41, donde lo que estoy haciendo es graficar los errores en vez de su cuadrado, ¿no? Bueno, naturalmente la evidencia que encontremos va a ser la misma, ¿no? Eh, lo que podemos encontrar es que en un principio están más concentrados y después vemos cómo esto va creciendo, ¿no? La intuición es que, claro, o sea, a medida que vamos ampliando el nivel de gasto, hay más bienes distintos donde se puede consumir, pero también habrá gente que escoja realizar gastos inclusive mayores en alimentos, ¿no? Entonces, también acá hay muchas heterogeneidades y no estamos controlando por nada más, ¿no? Digo, eso es un buen caveat ese, pero en definitiva eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Ya a nivel inicial encontremos algo de evidencia visual, ¿no? No estoy diciendo esto es un test y ya está y ya no, nos vamos contentos a casa, pero ya a nivel visual estamos diciendo, che, ojo, mira, esto de acá ya tiene pinta de que tiene heteroplasticidad. Eh, ya que estamos, ¿no? O sea, pregunta, no sé si de examen, pero pregunta muy relevante. Nuestro objetivo siempre es estimar esto, ¿no? Un beta. La estimación del beta va a ser, o sea, yo les pregunto, a ver, lo vamos a escribir. La esperanza de nuestro estimador, cuando tenemos heterocedasticidad, si lo hacemos sin corregir ni nada, la esperanza del estimador, ¿sigue siendo el parámetro que nos interesa? O sea, lo que les estoy preguntando es, ¿esto es insegado o de última, es consistente? Sí, sí, sigue siendo encejado, ¿no? Claro, totalmente, Mati. O sea, más allá de que nosotros acá vamos a estar estimando beta con un método que quizás no es eficiente, o mejor dicho, no es eficiente, que no es eficiente quiere decir que esto va a tener más volatilidad que la mínima, ¿no? O sea, existen formas de estimarlo con menos volatilidad. Y eso lo que está bueno es que nos va a permitir siempre tener estimaciones más precisas, o al menos en promedio vamos a tener estimaciones más precisas. Ahora, el problema que nos trae a nosotras, la heterocedasticidad es que esto de acá es lo que nos va a costar estimar. Que nosotros cuando estábamos estimando con mínimos cuadrados ordinarios, el estimador de la varianza era 1, que ese estimador ahora hay que corregirlo. Ese estimador ya no puede ser, ¿no? Ese es el punto de la heterocedasticidad y esa es nuestra preocupación. Pero digo, en definitiva, me parece más que destacable que los estimadores sigan siendo consistentes, ¿no? O sea, eso es una tranquilidad. ¿Por qué digo esto? Porque discutieron ya esto, por ejemplo, del sesgo de variables omitidas. ¿Puedo decir algo? Sí, sí, creo Oh, que lo vimos en la clase de problemas de especificación. claro, bueno, o sea, cuando hablamos de eso, cuando hablamos de ese problema, lo que estamos violando es este otro supuesto, ¿no? La covarianza entre X y el error. ¿Al error ustedes le dicen epsilon? Oh, ya me olvidé. Pero si violamos este supuesto, o sea, lo que quiero decir, ponle que tenés heterocedasticidad y estimás todo así como de costumbre, y tenés que n tiende a infinito, ¿no? Lo que quiero decir es más y más y más y más y más observaciones, millones de observaciones, ¿no? Bueno, la estimación del beta va a ser consistente. Entonces, de todas formas, uno esperaría que en promedio, o sea, que tengas una buena estimación. Que no es lo mismo, o sea, no es la misma gravedad que violar el supuesto de endogeneidad, ¿no? O sea, es algo mucho más grave que violemos este supuesto que el otro. Entonces digo, mantengamos al norte de que estamos intentando corregir algo que nos preocupa, que es relevante, pero que de todas formas no nos está condicionando la consistencia. ¿Ok? Entonces, bueno, ya hicimos estos plots y yo, si bien esto ni se relaciona con lo que pide el enunciado, también algo que muchas veces se hace es analizar, o sea, cuando uno está con una regresión simple, medio que esto es bastante viable, con una regresión múltiple ya no es tan obvio, pero cuando estamos con una regresión simple, fíjense que algo que podemos hacer también es graficar la variable dependiente con respecto a la independiente, y esto ya como de prepo, si lo hacíamos en el momento cero, nos llegamos a dar cuenta de que esto tenía pinta de que vamos a terminar llegando a algo de heterosidad, ¿sí? Insisto, porque es una regresión simple, ¿no? Si quieren discutimos un poquito más de eso después de clase, pero no,
hacen dar los temas puntualmente del enunciado. ¿Me escuchan bien? Me dice que mi conexión es Se inestable. te cortó un poquito, Sebas. Si querés repetirlo, podés. Ok, bueno, para no perder tiempo, que esto de acá vale porque estamos en una regresión simple y si alguien quiere lo seguimos discutiendo después, pero ahora, bueno, por cuestiones de tiempo vamos a concentrarnos en el enunciado, si les parece. Hasta acá, ¿alguna duda? Bueno, nada, también un comentario. Pilar pregunta en el chat, dice, para correr los plots, ¿necesitas correr antes algún paquete? Es una pregunta de Pilar en el chat. No, o sea, claro, o sea, está buena la pregunta de Pilar. Fíjense que yo no cargué ningún paquete en ninguna parte, ¿no? O sea, podríamos buscar si en alguna parte puse library, en ninguna parte. Vaya, yo siempre uso library, no es que sea la única parte, ¿no? Podríamos haber usado require, pero no importa. Plot es una función base de R. ¿Sí? Lo que quiere decir función base de R es, o sea, R tiene un montón de, lo que se llama, no sé, traducirlo sería algo así como preconstruidas, si querés, o construidas adentro, funciones, ¿no? Por ejemplo, la función suma es algo que viene en R, no necesitamos crear ningún paquete. Para hacer plots, yo les recomendaría, si eventualmente trabajan con R o lo que sea, que usen el paquete ggplot2 porque la verdad permite usar visualizaciones muchísimo más bonitas, digamos, ¿no? Pero bueno, como bien ya hemos discutido, como no es un curso de R, yo me intenté mantener en lo más sencillo de todo y bueno, hice un gráfico bastante cortito para, como para lo justo y necesario, ¿no? De hecho, fíjense que inclusive con esta función base de R le podríamos haber manipulado el título de los ejes, podríamos haberle puesto un título, un subtítulo. No, o sea, se puede jugar un montón con gráficos en R. Cuando digo un montón, es literalmente un montón. Gracias. No, por favor, Pilar, gracias a vos por la pregunta. Bien, si nadie más tiene alguna pregunta, continúo. Bueno, entonces, lo que dice es, bueno, si la prueba del inciso B, ¿no? Digamos, esto no lo tomen tan textual como dicen, no es que lo que acabamos de hacer fue un test, sino la evidencia que encontramos, si quieren, ¿no? Y heterosedasticidad en algunos textos lo encontraban con C y en otros casos como SC. Así que, nada, escríbanlo como lo vienen escribiendo acá en el curso. No sé bien cuál es la forma que adoptan. Entonces lo que dice, bueno, si sugerimos que hay heterosedasticidad, que lo acabamos de decir que sí, que tiene toda la pinta, dice que aplicamos estas dos pruebas, ¿no? La de Wolfram-Quant y la de White, ¿sí? Y, digamos, hay muchos test de heterosedasticidad, que eso lo marcó muy bien Nico hace un rato, ¿no? También tenemos el de Drosh-Pegan, pero la idea es que, o sea, todos los test, la razón por la cual están difundidos es que tienen buenas propiedades, por decirlo de forma muy resumida, y todos nos deberían llevar a la misma conclusión, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, ¿cómo aplicaríamos la prueba de White? Bueno, la prueba de White lo que tiene es que nos va a pedir que incluyamos todas las X, ¿sí? De nuestra variable, de nuestra regresión original. En este caso, ¿cuántas variables explicativas tenemos? Una sola, ¿no? Claro, una ¿Hasta ahora? sola, porque estamos... Perdón, ¿sí, Matías? No, digo, hasta ahora era una sola, ¿no? Claro, sí, era el gasto total, ¿no? Lo voy a poner GT. También lo que vamos a necesitar para aplicar el test de White es el cuadrado de las variables explicativas, ¿no? Que esto vendría a ser el gasto total elevado al cuadrado. No sé, si yo al principio tenía 10 pesos de gasto total, ahora voy a tener 10 pesos al cuadrado, ¿no? O sea, 100 pesos cuadrados. Y algo que también nos va a pedir el test de White es los productos cruzados, ¿no? O sea, imagínense que yo hubiera tenido dos variables explicativas, ¿no? Y acá hubiera tenido otra variable, no sé, la edad, por ejemplo. Acá a esa variable explicativa también la tendría que haber elevado al cuadrado, y también tendría que haber incluido el producto cruzado, ¿sí? Que vendría a ser x1 por x2, ¿no? El gasto total por la edad. En nuestro caso tenemos una sola, ¿no? Entonces fíjense, ¿cómo se simplifica esto? Bueno, entonces esto de acá no existe, no tengo ninguna otra variable explicativa, y tampoco voy a tener ningún producto cruzado, porque si tengo una sola variable explicativa, no tengo nada con qué cruzar. Entonces, por eso, yo en esta primera parte de este inciso,
lo que hago es generarme una matriz donde lo que tengo es mi variable x, que es el gasto total, y después lo que tengo es también el gasto total elevado al cuadrado. Fíjense, o sea, nomás por si esto le llega a hacer ruido a alguien, yo estoy poniendo x y estoy poniendo corchetes, 2. ¿Esa notación la conocen ustedes? ¿Esto de acá? ¿Ustedes lo conocen? ¿Lo discutieron en la clase de introducción o algo así? O sea, cuando nosotros tenemos un objeto, ¿sí? De tipo matriz, o sea, no necesariamente una matriz, pero una cosa así de 2 dimensiones, lo que uno tiene es un primer campo, que son filas, un segundo campo, que son columnas, ¿no? Y acá lo que podemos hacer es ir seleccionando, ¿no? Imagínense que yo solamente quiero la primera fila, la segunda columna, y esto me va a devolver el elemento 1, 2, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, el primer elemento de la matriz, tendría que poner 1, 1. Cuando dejamos vacío un campo, ¿no? Le estoy pidiendo todo. Entonces, si yo dejo vacío el campo de las filas, voy a estar llevándome todas las filas. Y si me estoy pidiendo, acá, estoy seleccionando la columna 2, entonces lo que voy a estar seleccionando de acá son todas las filas de la columna 2, ¿no? ¿Y por qué estoy haciendo eso? Porque mi matriz X me contiene, en primer lugar, una columna que es el intercepto. Y yo acá lo único que quiero elevar al cuadrado es la variable explicativa, que vendría a ser el gasto total, ¿no? También, de hecho, acá lo que podríamos haber hecho es acceder en forma directa desde la base de datos y a ese vector no ponen un signo de peso. Si la sintaxis no fue lo más clara, les pido. Pero en definitiva, lo que necesitamos son la variable explicativa y su cuadrado, ¿sí? Como estamos en una regresión simple, no nos preocupamos por ningún producto cruzado. Y después lo que tenemos es lo que vamos a hacer en la prueba de White, no sé si lo tienen presente de la clase, pero el espíritu es agarrar la varianza del error, que esto, bueno, está estimado, ¿no? Si quieren, lo pongo entre paréntesis el sombrerito, no es que ya lo regresé. Yo la varianza del error no la observo, entonces lo que quiero hacer es regresar la varianza del error, vamos a ponerle subir, ¿no? Como función de mis variables explicativas. Este es el corazón de la prueba de White y también la de Broch-Pegan. Ni lo mismo con Conquer y Base. Entonces, ¿cuál es nuestra mejor aproximación que tenemos? Bueno, yo hace un rato les dije que si yo agarraba el error elevado al cuadrado, como su esperanza es 0, es la varianza, ¿no? O sea, debería ser la varianza. Yo como los errores no los observo, lo que observo son sus estimaciones, bueno, le voy a poner un sombrerito. Y la forma funcional que estamos proponiendo es esta, ¿no? O sea, de regresarlo en función de un intercepto, las variables así, digamos, a secas como están, las variables elevado al cuadrado y los productos cruzados. Nuevamente, tenemos una sola variable explicativa, así que, no sé si quieren le podemos poner gamma 1 más gamma 2 por x más gamma 3 por x al cuadrado. Sí, todo esto tiene un subíndice ahí, si quieren. Y sigo acá abajo porque me quedé sin espacio, perdón por la desprolijidad. Y esto, no sé, le vamos a poner una b, así que como para avisar que este residuo es distinto, ¿no? Y lo que queremos hacer es fijarnos si esta regresión, no en particular si estos coeficientes, son significativos. ¿Por qué? Porque si son significativos, lo que me están diciendo es, che, ojo, tu variable x explica al error, ¿no? Explica la varianza del error. Y si las variables x explican a la varianza del error, lo que está haciendo es que tengo heterocedasticidad, que para distintos niveles de x, la varianza del error no es la misma, no es constante, ¿sí? Recuerden que la heterocedasticidad se refiere a la varianza del error condicional en la serie, ¿no? Entonces, bueno, esto es el espíritu de lo que estamos por hacer. ¿Esto se entendió? Sí, se entendió. Bien, buenísimo. Nos quedan 25 minutos, así que bueno, voy a ir un poquito rápido acá, ¿sí? Esto de acá, o sea, yo ya definí mis matrices para esta regresión auxiliar, ¿sí? Esas son mis matrices. Acá perdón, no definí IW. Acá estoy haciendo la regresión auxiliar, ¿no? Estoy haciendo la matriz que elegí yo, que contiene a esa x al cuadrado y todo. Entonces, y eso lo que hago es x transpuesta por x a la menos 1 por x transpuesta por x, ¿sí? Y
como ya dijimos, acá I es la varianza del error. Podemos sacar nuestras estimaciones, ¿sí? Y bueno, digo, en definitiva, bueno, acá también tienen para hacer el check si quieren compararlo con cómo sería haciéndolo directamente. Y ahora nos vamos a la parte donde aplicamos donde aplicamos el test, ¿ok? Para obtener el test, lo que vamos a hacer es una prueba, si no me equivoco, el nombre debería ser un LM, un Lagrange Multiplier, entiendo. En definitiva, lo que estamos haciendo es la suma de cuadrados totales, explicada y residuales, y de ahí vamos a recuperar nuestro R cuadrado, ¿ok? Y acá ya obtuvimos el R cuadrado, es análogo llegar de un lado o de otro, y lo que estamos haciendo, o sea, lo que podemos hacer también como para chequear es buscar el R cuadrado a partir de esa regresión, como con las funciones ya de R, por si quieren nomás tener un check, un control, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que nos queda ahora por hacer, ¿no? Bueno, si tenemos ese R cuadrado, lo que vamos a hacer es una prueba, ¿no? Acá a la derecha, donde lo que tenemos es una chi cuadrado, ¿sí? Y medio que me estoy quedando sin tiempo, así que les pido perdón por el apurón. Y es una prueba donde lo que queremos ver es si ese R cuadrado es lo suficientemente alto, ¿no? O sea, el corazón de esta prueba es decir, che, yo hice esa regresión auxiliar donde X, que no debería explicarme el error, estoy fijándome si lo explica, ¿no? O mejor dicho, la varianza. Si esa X me está explicando bien a la varianza del error, ese R cuadrado debería ser alto, ¿no? Y con este test me puedo fijar si es estadísticamente alto, ¿no? O sea, si ese nivel es estadísticamente significativo o no. Si es un R cuadrado muy bajo, yo voy a decir, bueno, entonces X no está explicando la varianza del error, no tengo heteroselasticidad. Y eso es lo que hacemos acá. Esto no lo voy a demostrar, y aparte creo que tampoco se demostró, no me acuerdo ahora si esto lo vi. Pero lo que tenemos es que si uno hace n por s r cuadrado, tiene una distribución chi cuadrado, ¿ok? Y directamente lo que podemos hacer es realizar el test. Si realizamos el test, ¿sí? Perdón si estoy yendo muy rápido, me corro un poco el tiempo. Lo que estoy diciendo es esta función de acá, ¿sí? Que es p chi sc, y eso viene a decir, o sea, viene a referirse a p de la probabilidad de una chi sq de cuadrado, ¿está bien? O sea, de chi square vendría a ser. Y lo que hacemos es decirle cuál es el valor que voy a buscar en esa tabla, que esto viene dado por el test, y los grados de libertad, ¿ok? Y ese r cuadrado vemos que nos da debajo del 5%, o sea, el p-valor es 0,025, y bueno, si uno eligiera un crítico del 1%, no estaría rechazando, pero para simplificarnos las cosas, pensemos que estamos trabajando con un p-valor límite o crítico del 5%, en ese caso estaríamos rechazando la hipótesis nula y decimos que hay evidencia, ¿sí?, de heteroselasticidad. ¿Sí? ¿Hay alguna duda de esto? Sé que fui un poco rápido, pero me gustaría más que nada pasar a la segunda parte, que es más complejo que esto. Entonces, por eso estoy un poquito para apurar. Pero me siguieron principalmente en la intuición y también en la programación. Sí, sí, clarísimo. Bueno, buenísimo. Nada, cualquier cosa, si alguien se está perdiendo en el medio del código, fíjense que yo les abrí un índice y pueden ir navegando desde acá directamente. ¿Okay? Bien, la prueba de Wolfram y Quant, como bien dijo Nico, tiene algunas, no está tan difundida y tiene alguna que otra particularidad, entonces la voy a comentar bien rápido. Recuerden que lo que hacemos con esta prueba es eliminar el 20% de datos centrales, ¿no? O sea, el espíritu de esta prueba es, yo tengo todos mis datos, ¿no? Y lo que me interesa es, che, la varianza al principio, ¿era distinta de la varianza al final? ¿No? Entonces lo que uno hace es eliminar
la parte central, ¿sí? Que eso es lo que estoy haciendo acá. N, agarrame el total, pero sacale el 20% central. No estoy diciendo N por 0,8. Y aparte, cuando ya eliminaste el 20% central, eso separámelo en dos partes, ¿no? Por eso el dividido 2. Porque quiero primero esta parte y después esta parte de acá, ¿no? Bien, entonces, esto de acá lo que va a hacer es darme un número, no, ni siquiera lo estoy guardando en un objeto, lo podríamos haber guardado en un objeto y parecía más prolijo para programar, pero en definitiva lo que estoy diciendo acá es, bueno, me voy a agarrar las primeras 21 observaciones, que están acá, voy a trabajar sobre esas 21 observaciones y voy a comparar mis resultados con las últimas 22 observaciones. Creo que dije 21, ¿no? O sea, 22 debería haber dicho. Bien, se entendió esta idea, ¿no? De qué es lo que estamos por hacer. Bueno, nada, les dejo como comentario nomás. Imagínense qué pasa acá. Si yo acá tenía heterocerticidad y tenía una varianza alta, para valores medios tengo una varianza baja, y para valores altos tengo una varianza alta. Nada, para disparar preguntas. Bien, entonces, lo que voy a hacer es seleccionarme de mis matrices las primeras 22 observaciones y las últimas 22 observaciones. Que eso lo hago en estas 4 líneas. Si alguien se pierde con eso, después con más tiempo lo ven, no creo que merezca, que valga la pena detenernos demasiado en esa partecita. Lo que vamos a hacer es, utilizando la primera selección, estimamos. La segunda selección, estimamos, ¿no? Y de ahí nos van a quedar los vetos. Vamos a obtener la suma de cuadrados residuales y vamos a usar un test F, ¿sí? Que se compone del cociente de esa suma de cuadrados residuales. Dicho sea de paso, ¿sí? Dicho sea de paso nomás para agregarle credibilidad a esto, yo medio que seguí al pie de página. Nico había resuelto este ejercicio en otro cuatrimestre en MATLAB, entonces, nada, como para que estén tranquilos que esto, más allá del fundamento teórico, tiene el fundamento de que seguimos bien los pasos de Nico, entonces también tenemos ese check de seguridad, ¿no? Bien, los grados de libertad que vamos a tener, ¿sí? Y los voy a definir una sola vez, ¿no? Recuerden que una vez Snellcore tiene dos campos para sus grados de libertad, ¿no? Los grados de la chi cuadrado que tenemos en el numerador y los de la que tenemos en el denominador, ¿no? Y como yo voy a tener la misma cantidad de observaciones y las mismas variables explicativas, tanto en la primera parte como en la segunda, yo sigo gestualizando como si me estuvieran viendo, como tenemos las mismas observaciones, ¿no? Acá, extraño el pulsador. Como en esta parte, en esa primera regresión y en esta segunda regresión tenemos misma cantidad de observaciones y mismas explicativas, los grados de libertad van a ser los mismos, ¿no? Y de hecho, fíjense que no estoy dividiéndolas por su grado de libertad, porque ni siquiera hace falta, porque son los mismos. Entonces, los grados de libertad los voy a definir acá, ¿sí? Y directamente me voy a calcularlo con PF, que vendría a ser la función, o sea, es para obtener la probabilidad de la función f de Snellcore, ¿ok? Y lo que le vamos a dar es SF empírico, ¿sí? Que es el cociente de las sumas de cuadrados residuales. Los grados de libertad van a ser los mismos dos veces, ¿no? Porque dijimos que la primera parte y la segunda tienen los mismos grados de libertad. Y este campo, o sea, es optativo. Si ustedes no aclaran esto, por default R no va a devolver la cola inferior, pero, perdón, va a devolver la cola inferior. Y si ustedes nos daban ese campo, ¿qué habrían hecho? Bueno, habrían hecho 1 menos PF de todo eso, y listo, y habrían llegado a lo mismo. Pero es más rápido directamente decirle, che, a esa cola inferior, nada, tomémoslo como un false. Esto, no sé si lo vieron, pero bueno, si quieren, quizás es más claro directamente decir false. Recuerden que T y F son las formas de decir de forma más reducida true y false. ¿Okay? Y fíjense que nuevamente el resultado nos lleva a las mismas conclusiones que en el caso anterior. Si hubiéramos tomado otro valor crítico, habría sido distinto el resultado habría sido distinto, pero en definitiva lo que tenemos es que rechazamos la hipótesis nula y encontramos evidencia de heterocerticidad. Entiendo que fui muy rápido con esta parte de Wolfram Quant y nada, y a ustedes les va a quedar el video de última si se perdieron o lo que fuera.
pero en particular porque me parecía más relevante pasar a esta parte de acá, por una cuestión de tiempos. Y les queda el video y lo pueden rever después, ¿ok? Pero esta parte de acá medio que necesito explicar alguna cosita adicional. Más o menos la intuición igual, ¿se pudo bajar? O sea, les pido perdón por la velocidad. Sí, sí. Bien, genial. Igual cualquier cosa, yo después de clase me Es tengo el drama en mismo, quedarme un ratito. es el mismo test que hicimos antes, igual, nada, para quienes estén un poco Claro, o sea, perdidos. Es literalmente el mismo test, lo hicimos más detalladamente, nada más. Pero con otro claro, claro. Claro, o sea, en definitiva, acá, lo mismo que hizo Nico, paso a paso, y lo ilustró para mí en forma muy, muy clara. Bueno, acá lo hice yo, pero en forma no clara, no mentira. Acá lo hicimos, pero en una computadora, ¿no? O sea, es el mismo procedimiento, y si miran análogamente lo que fue mostrando Nico con esto, yo esperaría que quede claro. Pero ahora voy a pasar a otra cosa, ¿no? Nico explicó muy bien, ¿no?, esta idea de ponderar, de ponderar, y que decía que eso me corregía la heterosexticidad, ¿no? Y Nico enfatizó varias veces, y la persona que esté despierta se habrá dado cuenta, que eso surgía de que alguien me dijo cuál era la forma de la heterosexticidad, ¿no? Me dijeron, che, mirá, esto tiene esta forma, y eso salió del enunciado. ¿Cuál es el problema? Que si uno sale a la vida real, por decirlo de alguna manera, probablemente no tenga idea de cómo funciona eso, ¿no? Entonces, digamos, pensar que la varianza es una constante no, quiero otra herramienta, esta de acá, que la varianza es una constante por el valor de x, y digamos, tiene algo de sentido, ¿no? Porque si lo piensan, por ejemplo acá, yo podría decir, bueno, esto es una constante, y a medida que, si quieren, me voy al plot anterior, donde tenía de acá. Lo que podría decir, bueno, y esto está medio creciendo en forma constante, ¿no? Algo así. Del mismo modo podríamos haber dicho, che, y, o sea, ustedes acá me podrán decir, Seba, pero eso también tiene forma de una cuadrática, ¿no? Porque medio que está haciendo así. Y alguien también me podría decir, Seba, pero ya que estamos, también podríamos decir que eso es algo así como e a la x, o e a la x por sigma cuadrado, ¿no? Y esa es la forma de la heterosexticidad. Y podríamos, así como estamos diciendo esto, continuar proponiendo. Hay una forma en particular que está un poco más estandarizada para aplicar eso, pero lo más difundido es directamente corregir los errores, ¿no? Y para eso lo que usaríamos son los errores estándar de White, o errores robustos de White, ¿no? Cuando vean robusto, como, por más que no aclaren de White, a menos que especifiquen de qué están hablando, se refieren a los de White, ¿no? Y bueno, yo en su momento había armado una nota de clase, si quieren después la busco y se las paso, donde explico un poco esto que estamos haciendo acá. Pero les cuento cómo obtener matricialmente y cómo se simplificaría esto si no fueran el caso que estamos analizando hoy. Bien, para empezar voy a definir a una x chiquita como igual a x grande, porque la voy a usar para los errores corregibles, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy escribiendo acá? ¿No? Y acá medio que estamos... Perdón que te corté. ¿De dónde sale esto de la X chiquita igual a X grande? ¿Por qué haces eso? No, porque directamente no quería... No recuerdo si después voy a alterar x chiquita. No, Ah, no, es debe ser para que tener hice... una X distinta a la que habías usado en Sí, sí, la pero lo que parte estoy viendo anterior. es que no reescribo el código. Entonces directamente podríamos haber hecho todo esto de acá con x grande. O sea, esto es Listo, una listo, de... perfecto. O sea, esto sería una mala práctica de programación. Así que no, armé líneas, perdón por la palabra, pero digamos al pedo, ¿no? O sea, esto de acá no me aporta nada al código, tendría que haber escrito todo esto con x grande. Así que bueno, buenísimo el comentario, muy despierto, gracias. Después lo corregimos. Entonces lo que tenemos es x traspuesta por x a la menos 1, ¿no? Esto es esta primera línea de acá, y x traspuesta por x a la menos 1, fíjense que lo vuelvo a escribir al final, ¿no? Y esto de acá del medio es lo más simplificado. Lo que yo tengo acá es x traspuesta, ¿sí? Por esta expresión de acá, que ahora bueno, voy a comentar un poco y a profundizar. Voy a poner un circulito grande, ¿no? Una carita, si quieren. Que esa carita se va a referir a los errores, ¿ok? Y como habíamos dicho, y al final tengo de vuelta x traspuesta por x a la menos 1.
¿Por qué escojo este camino tan poco formal? Imagínense que la varianza de los errores fuera una constante. Esta carita feliz, ¿qué sería? O sea, sería un escalar, ¿no? Entonces, vendría a ser sigma cuadrado. Y yo eso lo podría sacar para afuera. ¿Y qué me quedaría? Sí, voy a borrar acá. Me quedaría esta expresión. ¿Sí? Podría simplificar esto por esto y llegamos a lo típico, a lo clásico que usamos en mínimos cuadrados ordinales. ¿Cuál es el tema? Que ahora yo ya no puedo decir que eso es igual a una constante. Entonces tengo que aplicar esta fórmula. Y esto es lo que propone White en su texto de 1980. Por eso le decimos los errores robustos de White o los errores estándar de White consistentes con heteroscedasticidad, ¿no? Lo que tengo es, en primer lugar, esa x transpuesta por x a la menos 1. Por último, también tengo esa x transpuesta por x a la menos 1. Y en el centro, ¿qué tenemos? X transpuesta, en primer lugar, x como último lugar, y decíamos, y este es ese término que cuando tenemos homoscedaticidad se vuelve tan sencillo y amigable. ¿Qué es lo que estoy escribiendo acá? Bueno, o sea, nos quedan 6-7 minutos. Voy a intentar ser relativamente claro con esto que estoy intentando decir acá. Lo que tengo acá es el producto entre dos vectores, ¿sí? Y por ende, va a ser, o sea, el output de ese producto de vectores va a tener 55 filas y 55 columnas, ¿no? Bueno, fíjense que acá no me va a imprimir las 55 columnas porque tendría un output inmenso, pero en definitiva esto tiene 55 filas y 55 columnas. Lo que necesitamos para los errores estándar de White, o sea, los corregidos de White, ¿no? Nosotros tenemos 55 elementos por acá, y esto sigue. Lo que queremos es quedarnos con los elementos que están en la diagonal principal, ¿sí? Entonces, R lo que tiene es una función que se llama diag, que es esta que está acá, que si yo a la función diag le doy una matriz, me devuelve vectorizada la diagonal principal. ¿Está bien? Me devuelve esto en forma de un vector. Entonces eso lo vamos a correr acá. Lo único que tengo acá es, hasta acá, lo único que tengo acá son esos elementos de la diagonal principal. Nada, intuitivamente si tengo 55 filas, 55 columnas, puede tener 55 elementos, ¿no? Y ese es el vector, el vector de interés. Ahora, ¿cuál es el tema? Que nosotros, o sea, fíjense que lo que yo quiero hacer es x transpuesta por una matriz que en los elementos de la diagonal principal, yo sigo vectorizando, que en los elementos de la diagonal principal lo que debería tener es, en vez de una constante, que vendría a ser sigma cuadrado, de donde vamos a sacar ese factor común sigma cuadrado y lo sacamos, en vez de eso lo que va a tener es la varianza particular de cada error, ¿no? Y eso es lo que estamos estimando acá con los errores de estimación, y no me alcanza el tiempo para profundizar mucho más, así que simplemente me voy a lo aplicado o a la práctica, y es lo siguiente. Yo tenía ese producto entre estos dos vectores, que me dio una matriz de 55 por 55. Después lo que hice fue generarme un vector de 55 elementos que solamente contenía esa diagonal. Y aparte, la misma función diag de R lo que nos permite es, si yo le doy un vector en vez de una matriz, lo que hace es generarme una matriz donde los únicos elementos distintos de 0 son los de la diagonal, ¿no? Y nos pone en esa diagonal los elementos del vector que le dijimos, ¿no? Si le dimos un vector con 3 elementos, ¿no? O sea, yo pienso en un vector, le damos el vector 1, 2, 3 a diag. Esto lo que nos va a hacer es generarnos esta matriz 1, 0, 0, 0, 2, 0. Piensen que estos son como paréntesis grandes. Por favor, usemos la creatividad. Y esto de acá, en el caso MCO más sencillo de todos, son constantes, sigmas cuadrados. Acá lo que tenemos son las varianzas, que no van a ser homogéneas y están estimadas por este método. Entiendo que es bastante duro, en primer lugar, pero... Y perdón por no dedicarle un poco más de detenimiento, ¿sí? En definitiva, acá lo que obtuvimos son los errores, ¿no? Y, o sea, para los estimadores. Entonces,
lo que podemos hacer es, si a mí me interesan los desvíos de las varianzas, lo puedo elevar a la 0,5, o lo que es lo mismo, aplicar la raíz cuadrada. Por otra parte, también me guardo el desvío tradicional en este objeto de Stradi, que lo pueden obtener con las fórmulas clásicas que ya habrán visto en la práctica. Perdón, te hago una pregunta. Entonces, Sí, la matriz que dice Robust sería como la matriz de varianzas y covarianzas, pero con el error estimado. es la matriz de varianzas y covarianzas corregidas por heteroceiticidad, si querés. O sea, Claro, claro, robustas o con las desviaciones corregidas por White. ¿Ok? Genial, genial. Buenísimo, Eh, gracias. Gracias. Sí, quizás en el apurón no estoy siendo claro, así que mil gracias por la pregunta. En definitiva, lo que les quería decir es, fíjense que el desvío de White es ligeramente menor al tradicional, ¿no? En el cual no habríamos corregido. En términos de inferencia, fíjense que habríamos llegado a las mismas conclusiones, ¿no? Habríamos dicho, che, sí, esto es estadísticamente significativo, entonces, y nada, y fíjense que en esto no tocamos jamás los estimadores. Recuerden, la estimación es en sí consistente, ya de por sí, por más que tengamos heteroceiticidad, y aparte, sé que estoy yendo a 1000, o sea, se deben estar acordando de toda mi familia, pero perdón, es que no me alcanza el tiempo. En definitiva, digo, en este caso la corrección fue baja, o sea, en términos de magnitud, y no me cambió las conclusiones. Tranquilamente, cuando yo corrija por heteroceiticidad, así con White, me puedo ir a concluir que algo que antes era significativo, que no lo sea, ¿sí? Porque la varianza me crece mucho, o algo que antes no era significativo, lo sea, porque la varianza me cae, ¿sí? La corrección no necesariamente implica que vamos a tener una reducción en las varianzas estimadas, sino un crecimiento, ¿está bien? Puede ir para un lado como para el otro, dicho en criollo. Nada, o sea, yo acá les dejo cómo serían los test T con cada caso y también, o sea, llegaríamos a p-valores muy pequeños, entonces no nos cambiarían las conclusiones. O sea, bueno, yo acá les dejo de vuelta el summary para que recuerden cuáles eran los errores estándar.